En el mundo del arte, el talento y el éxito no siempre están relacionados, tampoco la fortuna. En la anécdota de hoy desvelaremos la grandísima paradoja de que el autor de una obra con más de 500 millones de libros vendidos y traducida a 145 idiomas, viviera todo el tiempo cargado de deudas e incluso fuera enviado 4 veces a la cárcel, varias por apropiación indebida. Nos referimos al creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy presentamos la cápsula titulada Miguel de Cervantes, las calamidades de un famosísimo autor. Somos Óscar Sazo y Daisy Ducen y esto es Anécdotas de la Historia. En realidad, la vida de este afamado y mega conocido autor constituye en sí una anécdota que abarca casi toda su existencia, que pasa por una infancia de estrecheces, largos años de vida militar, épicas batallas, secuestro y cautiverio, trabajando en secretas misiones, recaudador de impuestos, en temporadas en prisión y, como no, escritor de su tiempo. Pero empecemos por el principio. Cervantes nace en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid, en 1547, probablemente el 29 de septiembre, día de San Miguel. Es el cuarto de 7 hermanos. Su nombre completo es Miguel de Cervantes y Saavedra. Sin embargo, el apellido de su madre no era Saavedra, sino de Cortines. Lo de Saavedra debió ser un sobrenombre que solo utilizó a su vuelta de Argel. En árabe, Saavedra significa brazo defectuoso. Su abuelo era un abogado ilustre, pero abandonó la familia y se fue a Córdoba con su amante y sus esclavos a ejercer como inquisidor. El padre era de los que llamaban entonces cirujanos, que combinaban el oficio de barbero con el de curandero, pero lo cierto es que era un oficio muy poco lucrativo. De hecho, fue encarcelado por una deuda impagada cuando Miguel de Cervantes tenía solo 5 años y Leonor, su mamá, estaba a término de su embarazo del 5.º hijo. Al parecer, todas estas estrecheces provocaron que la picaresca le acompañara a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Estudió con el humanista López de Hoyos y con él publicó sus primeros poemas. Pero a sus 22 años tuvo un duelo en el que hirió a un tal Antonio de Segura, por lo cual fue condenado a la amputación de la mano derecha y a 10 años de destierro. Y sí, salió de España, pero prefirió conservar la mano y huyó antes de que se hiciera firme la sentencia. Así llegó a Roma, donde sirvió como camarero de un cardenal, hasta que con 24 años se alistó a los tercios españoles en Nápoles. El Imperio turco, después de la toma de Constantinopla en 1553, ganaba terreno hacia el oeste, pero el gran Imperio español no estaba dispuesto a perder su hegemonía en el Mediterráneo. Y al mando de don Juan de Austria, España enfrenta a los turcos en Lepanto, frente a la costa griega. Cervantes fue asignado a la galera marquesa de dicha flota. La épica batalla la ganaron los españoles, pero tan sangrienta lucha cobró 40.000 vidas y, según los testimonios recogidos, Cervantes luchó con arrojo hasta que fue alcanzado por 2 tiros de arcabuz, uno en el pecho y otro en la mano izquierda, que le quedó lisiada para siempre. De ahí lo del manco de Lepanto. En 1575 regresaba a España, pero ya llegando su nave fue interceptada por piratas berberiscos y fue llevado como prisionero a Argel, donde florecía el negocio del secuestro, esclavitud y rescate. Para su mala suerte, nuestro personaje llevaba 2 cartas de recomendación para su licencia, una del duque de Alba y otra del duque de Sesa, lo que hizo suponer a sus captores que era gente principal, y pidieron para liberarlo una cantidad imposible para la familia. Trató de escapar varias veces sin éxito, sufriendo castigos cada vez más severos. Finalmente, entre los familiares y los frailes trinitarios encargados de hacer este tipo de trámites, lograron su rescate. Así, luego de 5 largos años de esclavitud, regresó a España después de 10 años de ausencia entre exilio, milicia y cautiverio. Al llegar a su patria se dirige al Consejo de Castilla con las cartas de recomendación, pero ya sus mentores están muertos y los documentos carecen de fuerza. Aún así, en 1581 recibe del rey un misterioso y secreto encargo en Orán
para pasar informes sobre las intenciones del almirante de la flota turca, Uluç Ali. Por su buen desenlace, el joven de 34 años fue gratificado con 200 ducados y a su vuelta viaja a Portugal, donde la coronación de Felipe II como rey de la nación lusitana, en espera de una segunda misión, pero esta nunca llega, por lo que regresa a Madrid para centrarse en la actividad literaria, comenzando con escaso éxito por entremeses y comedias, géneros estos muy populares con los que entonces triunfaba Lope de Vega haciendo constantes estrenos en Madrid. Fruto de un romance con una tabernera casada de nombre Ana de Villafranca, tuvo a Isabel, a quien no reconoció sino hasta los 15 años, cuando quedó huérfana de madre, incorporándose a la familia con el nombre de Isabel Saavedra. En 1585 visita la localidad toledana de Esquivias, donde después residiría. Allí conoce a Catalina de Palacios, con quien se casa cuando ella tenía 19 años y él ya contaba con 37. Unos meses después publica una novela pastoril, La Galatea. El editor le pagó por ella solo 120 ducados. También publicó un poquitín más tarde El Trato de Argel, relatando la durísima vida del cautiverio, pero para vivir necesitaba un trabajo fijo, por lo que viaja a Sevilla, donde logra un empleo como recaudador de abastos, aprovisionando trigo, cebada y aceite para la futura Armada Invencible que Felipe II creaba para vengarse de Inglaterra por las campañas corsarias contra posiciones españolas. A Cervantes le tocó recorrerse media España con la ingrata misión de recaudar impuestos, presionando a campesinos, terratenientes e incluso a clérigos, por lo que, llegado el momento, se vio excomulgado. Sin embargo, esas vivencias le serían muy útiles más tarde para cimentar su creación literaria. En 1590, cansado de ese empleo, solicitó en el Consejo de Indias un puesto en las colonias americanas, pero no lo consiguió. Y en 1592 se extendería en su contra una orden de detención y fue encarcelado por la venta ilegal de trigo recaudado. Luego de cumplir sentencia, se instaló en Madrid con su esposa, hasta que le vuelven a conceder un nuevo puesto, esta vez como recaudador de impuestos impagados en Granada. Pero en 1597 vuelve a la cárcel de Sevilla por malversar los dineros de la recaudación. Se piensa que fue precisamente en prisión cuando comienza a concebir la obra de El Quijote. Y una vez liberado por el mismísimo Felipe II, se refugia en su casa de Esquivias y allí comienza a escribir la obra que ha estado gestando en la cárcel. Un tiempo después, con hermanas, esposa, hija y sobrina, se instala en Valladolid, lugar donde se trasladó la corte desde 1601. Y una vez termina la primera parte del Quijote en 1605, es publicada por el editor Juan de la Cuesta. Pero vale la pena mencionar que, de vuelta en Madrid, antes de publicar el Quijote, se lo dio a leer a Lope de Vega. Este escribiría al respecto: de poetas no digo, buen siglo es este, pero ninguno tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Como sea, la obra tiene bastante aceptación, haciendo la salvedad de que entonces un éxito así solo proporcionaba fama, no dinero. En cualquier caso, luego de tantos fracasos cosechados en la vida del alcalaíno, la fama, a base de innovar, le sonrió cuando tenía 57 años, habida cuenta que entonces era el teatro el género mejor acogido por una población ávida de diversión y entretenimiento. El Quijote está considerada como la primera novela moderna en lengua española. En aquel momento, el triunfo se lo proporcionaba su aspecto cómico. Cervantes, en contraposición al héroe fuerte, con su enorme caballo de guerra y con armas relucientes de las novelas de caballería, crea a un hombre de edad avanzada, con armas cochambrosas y un caballo flaco. Y pudo haber sido otra cualquiera de sus novelas ejemplares, si se hubiera conformado con crear simplemente un personaje enajenado. Fíjense cómo él lo plantea. En resolución, él se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Pero el autor entendió que aquello daba para mucho más y entonces crea a Sancho, su escudero, imagen viva de la lealtad y la lógica, que, contagiado por la locura de su señor, lo sigue en la búsqueda de mejorar el mundo, desfaciendo entuertos y prestando ayuda a quien la ha de menester. En realidad, se tardaría siglo y medio en entender su profundidad y su intención.
A partir de entonces sería conocido en todo el mundo y la singular obra terminaría superando la identidad de su creador. Otro incidente oscuro sucede en 1606 en la puerta de su casa. Esta vez se le acusa de acuchillar a un hombre a quien introducen sus hermanas en una de las habitaciones, donde al final muere. La justicia investiga y descubre que todas las mujeres de esa casa están ejerciendo de cortesanas en relaciones ilícitas, y Cervantes es cuestionado y finalmente detenido. En 1613, ya en libertad e instalado en Madrid, publica las novelas ejemplares que llevaba escribiendo desde 1590 con títulos como La Gitanilla, El licenciado Vidrieras, Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros y así hasta 12 novelas cortas con moraleja en las que supo reflejar con mucho acierto la realidad de la sociedad de su tiempo. En 1614 supo que Alonso Fernández de Avellaneda publicaba una falsa continuación de su Quijote. A esta versión usurpada se le conoce como el Quijote apócrifo y vio la luz un año antes de que Cervantes publicara su auténtica segunda parte. En el prólogo de esta obra apócrifa, Avellaneda acusa a Cervantes de ser un viejo orgulloso y deslenguado, pero nuestro autor siempre sospechó que quien realmente estaba detrás de todo esto era Lope de Vega, quien, si bien antaño fueron amigos, luego se volvieron enemigos irreconciliables. En el prólogo de esta segunda parte del Quijote, Cervantes se venga de Lope muy finamente diciendo: adoro su ingenio, admiro su obra y su ocupación continua y virtuosa, y repite, sobre todo su ocupación continua y virtuosa, haciendo alusión solapada a que, aun siendo clérigo, tenía una amante conocida. Lo cierto es que la segunda parte del Quijote logró aún más éxito que la primera. En cuanto a la imagen de Cervantes de adulto, es incierta. No hay evidencia que ninguno de los cuadros que le representan refleje realmente al escritor, y ciertamente sería inusual, ya que entonces encargar un retrato estaba solo al alcance de gente notable, y la grandeza a Cervantes le llegó mucho después. Por lo tanto, la única certeza de su imagen es la autodescripción que escribió él en el prólogo de las novelas ejemplares. Decía algo así: Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos vivos y de nariz corva, aunque proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. La última obra de este autor alcalaíno fue Los trabajos de Persil y Segismunda, terminada un año antes de su fallecimiento y publicada póstumamente en 1617. Don Miguel de Cervantes y Saavedra murió el 22 de abril de 1616 a los 68 años. Por cierto, mucho se ha especulado con que murió el mismo día que el dramaturgo inglés William Shakespeare. En realidad, Cervantes fue enterrado el 23 de abril, día en que se registra la muerte del autor británico, pero en Inglaterra aún se regía por el antiguo calendario juliano, mientras que en España ya se usaba el gregoriano, por lo cual el dramaturgo británico vino a morir el 3 de mayo del 1616, es decir, 11 días después del español. Hoy, 4 siglos después, revisamos y valoramos en justa medida vida y obra de este insigne escritor sin caer en la tentación de emitir juicios de valoración sobre su desdichada y aventurada existencia, que como la de todos, tuvo su transcurrir con sus luces y sus sombras. Lo que resulta indiscutible es su legado literario, sobre todo por el Quijote, obra cumbre de la literatura universal. Por mucho que la ironía que tanto utilizara en sus textos terminara siendo el leitmotiv de su vida, reflejada en el hecho de que el más importante de los escritores en lengua española de todos los tiempos pasará toda su vida con dificultades económicas, lo cual ha dado pie a esta paradójica anécdota de la historia.